Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí inicia la vuelta al mundo en France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Irán tiene nuevo ayatolá. Mojtaba Jamenei, el hijo del fallecido Ali Jamenei, fue elegido para ser el líder supremo de la República Islámica, el tercero desde su fundación en 1979. Previamente, el presidente Donald Trump había dicho que el nuevo ayatolá necesitaría su aprobación para mantenerse en el poder. Continúan las represalias de Irán contra los países del Golfo. Bahrein denunció que un dron iraní dejó varias personas heridas. Arabia Saudita dijo que un proyectil que impactó en una zona residencial causó 2 muertos y de otro lado falleció el 7º soldado estadounidense durante la guerra por causa de las heridas tras el ataque iraní el pasado 1 de marzo. Sigue el conteo de los votos en las elecciones legislativas de Colombia. Los ciudadanos asistieron hoy a las urnas para renovar las 2 cámaras del Congreso y para definir los candidatos del centro y la derecha a la presidencia. Tenemos reporte. Vamos a empezar en Irán, que ya tiene un nuevo ayatolá. La asamblea de expertos escogió a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, el fallecido Ali Jamenei. Mojtaba se convierte así en el tercer líder supremo de la República Islámica desde su fundación en 1979 y da continuidad a la línea dura en el cargo. La Guardia Revolucionaria dijo que está lista para seguir las direcciones de su nuevo líder y horas antes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que quien ocupara el cargo debía contar con su aprobación para mantenerse o de lo contrario no duraría mucho, en sus palabras textuales. Para analizar este tema saludamos a Otto Ulrike Becerril. Él es magíster en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente. Otto, bienvenido a France 24. Hola Andrés, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Otto, primero, ¿cómo describir a Mojtaba Jamenei y qué representa su figura al mando del régimen de los ayatolá? Bueno, Mojtaba representa en este momento la continuidad del liderazgo que había mostrado su padre, ¿no? Si bien el propio Jamenei se expresó en el sentido de que no quería, en el caso de que se diera la situación de que ya no pudiera estar él más presente, que su hijo lo sucediera. Al parecer, el acuerdo que llegaron aquí, la asamblea de expertos, pues fue efectivamente dar una continuidad en este liderazgo, ¿no? El único requisito justo, ¿no?, que mencionó Jamenei antes de morir fue que aquel que me suceda, que sea odiado por el enemigo, ¿no? Y creo que la figura de Mojtaba justo representa eso, ¿no? Si bien Donald Trump lo ha señalado incansablemente, ¿no?, evidentemente no le iban a hacer en ningún caso, ni le iban a tomar en consideración su opinión para elegir al líder que Irán requiere en este momento, ¿no? Entonces creo que en ese sentido Mojtaba representa una continuidad en este gobierno iraní. Y también representa, pues, una continuidad muy joven, ¿no?, siendo el líder más joven, ¿no?, apenas 56 años de edad. Ahora, podríamos estar hablando de la dinastía Jamenei, podríamos llamarlo así, y también no va esto en contra un poco del sistema que, entre muchas otras cosas, la Revolución Islámica criticaba de los Shah. No considero, y sobre todo pensando la situación en la cual se da el nombramiento de Mojtaba, ¿no? Si pensáramos, si supusiéramos que fuera una situación regular, una muerte en circunstancias naturales, la de Ali Jamenei, pues podríamos estar pensando incluso esa situación. Pero creo que las necesidades han llevado justo a la Asamblea de Expertos a tomar esta decisión, ¿no? Y de ninguna manera, ¿no?, por el mismo proceso que lleva la Asamblea, creo que podríamos estar señalando, ¿no?, en ese sentido esto una dinastía, ni mucho menos, ¿no? Lo que sí definitivamente es una continuidad en la línea ideológica que ha mantenido la República de Irán en los últimos 56 años, 47 años, perdón. En pocas palabras, dice Trump, Otto, que si no le gusta el nuevo líder, este no va a durar mucho. ¿Qué convertiría o se convertiría más bien Mojtaba Jamenei en el nuevo objetivo de Washington y de Israel? Pues creo que así lo han hecho ver incluso desde antes de que fuera nombrado. Y bueno, pues esto evidentemente atenta contra cualquier principio básico de derecho, ¿no? La elección
del líder iraní, pues sufre un proceso constitucional, no es una elección irregular ni mucho menos, sí por las circunstancias en las que se encuentra, pero es un líder constitucionalmente electo y en ese sentido, ¿no? Pues tiene que respetarse la voluntad constitucional, la voluntad del pueblo que está expresada a través de la constitución iraní, ¿no? De ninguna manera pues tiene ninguna capacidad el gobierno de Donald Trump, ni de Israel, ni de ningún otro estado en decidir el destino, ni el gobierno, evidentemente, de un país externo. Bien, era Otto Ulrike Becerril, él es magíster en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente. Gracias por acompañarnos a analizar este tema aquí en France 24. Muchas gracias a ustedes. Y en medio de la ofensiva contra Irán, el ejército israelí afirmó haber asesinado al nuevo jefe de la oficina militar del Ayatolá y quien sustituyó precisamente a su antecesor, quien murió durante el primer día de los bombardeos el pasado 28 de febrero. Los uniformados dijeron que seguirán cazándolos a todos. Puedo confirmar que en un ataque anterior esta semana atacamos y eliminamos en el corazón de Teherán al jefe entrante de la oficina militar del líder supremo del régimen terrorista iraní, Abolqasem Babayan. En su papel como jefe del personal de mando de emergencia del régimen, era responsable de la coordinación entre los órganos del régimen y de avanzar en actividades terroristas contra el Estado de Israel. Le golpeamos y también golpearemos a quienes vengan después de él. Nos dirigimos ahora a los países del Golfo, donde Irán lanzó una nueva ola de ataques con misiles y drones contra esas naciones que albergaban activos estadounidenses o albergan activos estadounidenses. Esto después de que el presidente Masoud Pezeshkian pidiera una disculpa inicial a los países vecinos el sábado. En tanto, este domingo se confirmó la muerte de un séptimo soldado estadounidense por las heridas causadas tras un ataque iraní el pasado 1 de marzo contra soldados del país norteamericano en Arabia Saudita. Veamos el informe. Una nueva ola de ataques iraníes a los países del Golfo, mientras la guerra entra en su segunda semana. Los objetivos de Teherán se han ampliado a la infraestructura civil, desde una torre de oficinas en Kuwait hasta edificios residenciales en Bahrein. La planta de agua vital del país también fue atacada por un dron iraní, un ataque de represalia tras un ataque estadounidense a una planta de agua en Irán. Lamentamos profundamente los ataques sin precedentes a los que ha sido sometido nuestro querido país, así como nuestros estados árabes hermanos y naciones amigas, ataques que no pueden ser justificados bajo ningún pretexto por Irán. Pero Teherán dice que los ataques continuarán donde existan bases de Estados Unidos. Lo que está sucediendo es que si desde cualquier país atacan nuestra tierra y llevan a cabo agresiones, naturalmente estaremos obligados a responder a esos ataques. Cuando respondemos, no significa que tengamos una disputa con ese país, no significa que queramos molestar a la gente allí. Anoche un militar estadounidense falleció debido a las heridas recibidas durante un ataque inicial de Irán contra Arabia Saudita el pasado 1 de marzo. Este es el séptimo soldado estadounidense que pierde la vida durante la operación Furia Épica. Un proyectil que cayó en Arabia Saudita resultó en muertes y heridas civiles el domingo. Entre los lugares más golpeados, el que alguna vez fue un bullicioso centro turístico, Dubái. Su aeropuerto, uno de los más concurridos del mundo, ahora está lleno de multitudes esperando ansiosamente para salir de los Emiratos Árabes Unidos. Docenas de países aún están trabajando para coordinar vuelos charter y repatriar a sus ciudadanos. Cambiamos de tema y nos quedamos ahora en Colombia. Hoy se celebraron elecciones legislativas para renovar ambas cámaras del Congreso, pero también se votaron consultas en las que los colombianos podían terminar de definir quiénes serán los candidatos a la derecha y el centro para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Nuestras enviadas Ángela Gómez y Rosa Pérez Masdeu están conectadas para ampliarnos esta información. Y primero vamos a ir con Ángela. El resultado de una de estas consultas ya quedó claro. Paloma Valencia es ya la candidata virtual del partido de derecha Centro Democrático a los comicios. Y Ángela, usted se encuentra allí en la sede de esta candidata. ¿Qué reacciones se conocen ante este resultado? Ángela. Muy bien, entonces vamos con los datos porque definitivamente la virtual ganadora de estas consultas interpartidistas de cara a la primera vuelta es Paloma Valencia, que acumula cerca ya de 2 millones de votos.
pero no es la sorpresa. La sorpresa es Juan Daniel Oviedo, que también se suscribe en esta consulta clasificada como de centro derecha, y esto es porque sus votaciones, que ya superan o llegan casi a los 700.000 votos, son mayores que incluso otras cabezas de las otras dos consultas interpartidistas. Y sobre esto pues hay dos datos interesantes. El primero es que es una situación similar, si se quiere, a la consulta de 2022 de la izquierda, en la que Gustavo Petro obtuvo la victoria, seguido de Francia Márquez, y esta fórmula fue la que finalmente los llevó a la presidencia. Otro dato que es muy llamativo aquí es que con el 61,67% escrutado se acumula entre los candidatos de las 13 consultas interpartidistas poco más de 4 millones de votos, y en 2022 Gustavo Petro obtuvo por sí mismo 4,5 millones. Así que son datos para tener en cuenta y que pueden ser de nuevo una fotografía para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Vamos a estar al tanto entonces cuando se terminen de definir todos los votos. Ángela, muchas gracias, y de allí nos vamos hasta la sede del partido oficialista, el Pacto Histórico, que si bien ya tiene su candidato, el senador Iván Cepeda, allí se esperan entonces conocer cuántos asientos ocuparán en el Senado y en la Cámara de Representantes. Rosa Pérez Masdeu se encuentra allí. Rosa, adelante, ¿cuál es el ambiente? Cuéntanos. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí el ambiente, por decirlo suavemente, es de mucho optimismo. De hecho, estalla la euforia cada vez que sale uno de estos boletines y que da buenos resultados muy incipientes, eso sí, para el pacto histórico, ¿no? Por darles, no sé, algunas de las voces con las que hemos hablado. Acabamos de hablar con la congresista Mafe Carrascal, una de las impulsoras o la impulsora de la reforma laboral, que recordemos amplió el horario nocturno para los trabajadores colombianos, o también el incremento por estas horas dominicales o festivas, y ella nos declaró que está convencida de que el pacto histórico se va a consolidar como la primera fuerza política del país, y preguntada por cómo haría, ¿no?, eventualmente para impulsar una agenda sin una mayoría absoluta en el Congreso, porque si bien, como decíamos, hay optimismo, nadie nos está, digamos, comunicando una aspiración de contar con más del 50% ni de la Cámara de Representantes ni del Senado. Ella nos ha señalado pues la insistencia en esta estrategia de movilizar las calles, ¿no?, que ya ha utilizado el presidente Gustavo Petro a lo largo de esta legislatura, cuando se ha encontrado con bloqueos en el Congreso ante las reformas que ha querido impulsar. Por otro lado, también hemos conversado con la exministra de Ambiente, Susana Muhammad, que de alguna manera ha minimizado la importancia que tienen estas consultas interpartidistas en la jornada de este domingo, porque tal y como hemos venido señalando, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no se ha podido presentar a la consulta de la izquierda por una cuestión político-administrativa, y es sin embargo el candidato que ahora mismo recoge una mayor intención de voto de cara a las elecciones presidenciales. El mismo caso se da con el candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, que él, por decisión propia, por estrategia política, siendo el segundo de momento en intención de voto, tampoco se ha presentado dentro de ninguna consulta interpartidista, ¿no? Por lo tanto, no tenemos este termómetro que se dio en 2022, cuando Gustavo Petro en ese momento arrasó en estas primarias abiertas, por decirlo así, y se posicionó como el gran favorito para las elecciones presidenciales. Antes de terminar, solo quisiera decir que, a pesar de las dudas que ha arrojado el presidente a este proceso electoral, de estas, digamos, acusaciones de un posible fraude en el software, en el conteo de los votos, aquí se está expresando una total confianza en este proceso electoral, sobre todo basada en estos jurados voluntarios que están haciendo un seguimiento sobre el terreno de este conteo de las actas. Bien, Rosa, muchas gracias por este reporte. Más adelante volveremos con usted entonces para seguir conociendo reacciones. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.